Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título La obediencia perfecta. Diga conmigo, la obediencia perfecta. Una vez más, la obediencia perfecta. Le pregunto sin que usted me responda. ¿Se considera usted realmente un hijo de Dios obediente? ¿Cree usted que es un cristiano obediente? Si la respuesta es no, ¿qué estamos esperando para cambiar? Si la respuesta es sí, esa respuesta la debemos de pasar por el filtro de la palabra de Dios, que es la única que puede darnos la certeza si realmente estamos viviendo en obediencia a Dios o no. Acompáñeme por favor a primer libro de Samuel. Vamos a abrir la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y leemos el verso 22. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Lo tiene? Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Lea conmigo. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Quiere volverlo a leer? Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. ¿Qué espera Dios de nosotros, su pueblo? Obediencia. Pero sabe una cosa, la obediencia es consecuencia de prestar atención. Si no prestamos atención a las instrucciones del Señor, si realmente no inclinamos nuestro corazón hacia su palabra y descubrimos su corazón, es muy probable que nosotros estemos practicando una obediencia que a nuestro parecer es correcta, pero que a los ojos de Dios es desobediencia. ¿Y se imagina poder estar en esa situación? Hoy vivimos en una generación que no valora el vivir bajo autoridad y que como consecuencia menosprecia la autoridad. Y la gente en nuestra sociedad no acepta la autoridad. Los alumnos se rebelan a sus maestros, los hijos se rebelan a los padres, la sociedad se rebela al gobierno, y podríamos esto escalarlo en muchas direcciones. Lo cierto es que el corazón del hombre se ha ido endureciendo con el paso del tiempo. Y muchas veces cuando hablamos de nuestra sujeción hacia la voluntad de Dios, encontramos también esos rasgos de rebeldía. Muchos de nosotros no obedecemos no porque ignoremos la voluntad de Dios, sino por la simple y sencilla razón que no lo queremos hacer. Hay rasgos de rebeldía en nuestro corazón. Hay dureza en nuestro interior. Nos hemos enfriado en nuestra relación con el Señor. Y la consecuencia de esa desobediencia radica en que estamos menospreciando la autoridad del Señor. La obediencia en esta generación en muchas ocasiones es condicionada a la conveniencia. Obedezco si me va a dar un beneficio inmediato. Si no me va a dar un beneficio inmediato, entonces no tengo por qué obedecer. Y bajo esa misma premisa encontramos el concepto de la sujeción. Porque usted debe de saber que sujeción y obediencia no son lo mismo. La obediencia tiene que ver con un aspecto externo y la sujeción tiene que ver con un aspecto interno. Y muchos de nosotros, a causa de la rebeldía que hay en nuestro corazón, no obedecemos, como resultado de que estamos condicionando nuestra obediencia. Y por consecuencia
no hay sujeción en nuestro corazón. Hoy día incluso muchos cristianos practican un tipo de obediencia que a los ojos de Dios es desobediencia. Y sin embargo, se justifican en su actuar considerándose obedientes cuando a la luz de la palabra no lo son. Una cosa es lo que te dice tu corazón. Una cosa es lo que te dice tu mente. Porque muchos de nosotros, como lo expresé, nos justificamos en la acción. Y decimos, es que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero realmente es a la manera de Dios. ¿Realmente es lo que Dios nos está pidiendo? ¿O solo en el actuar nos estamos justificando? Y creemos que somos creyentes obedientes, cristianos ejemplares, hijos de Dios que hacen la voluntad de su Padre. A través de esta enseñanza vamos a aprender cómo filtrar nuestras acciones y descubrir si realmente estamos viviendo en obediencia a Dios. Y para eso creo que como hijos de Dios debemos de autoexaminarnos y ser sensibles al testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, ya que una realidad, amados hermanos, es que vivimos en una generación en la que nos cuesta reconocer nuestros errores y fallas. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que estamos actuando mal, que hemos tenido actitudes equivocadas. Y a veces esa actitud de resistencia a la verdad no solamente la encontramos a nivel sociedad, a nivel familiar, a nivel relación sentimental, la encontramos muchas veces en cuanto a nuestra relación con Dios. Y el Espíritu Santo viene y nos da testimonio. Es más, en muchos de nosotros incluso nuestra conciencia nos acusa. Estás actuando mal. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos resistimos y decimos no, porque lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Entonces surge la pregunta, ¿para quién? ¿Para ti? ¿O para Dios? Si usted quiere agradarse a sí mismo, su escala de obediencia es muy pequeña. Pero si usted quiere agradar a Dios, créame que su escala de obediencia va a requerir de un mayor esfuerzo, de una mayor entrega, de un mayor compromiso. Hoy vivimos en una sociedad en la que a causa de la dureza de nuestro corazón nos cuesta mucho trabajo reconocer si estamos haciendo algo mal. Y no solamente en cuanto a aquello que pudiera referirse a nuestras acciones, sino mayormente a aquello que involucra el corazón. Porque podemos tal vez aceptar que algo lo hicimos mal, basándonos en la acción. Pero que alguien me diga que mi motivación está equivocada, ahí sí no. ¿Por qué? Porque justifico mi sentir con base en la acción. Pero esto a los ojos de Dios no es así. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios desea bendecirnos? Dios desea bendecirnos y su bendición, déjeme decirle algo que pocas veces se nos recuerda, está condicionada. La bendición de Dios está condicionada a principios. Toda ley espiritual opera bajo principios. Cumple con los principios y la ley se activa y se establece sobre tu vida. Si nosotros no cumplimos con los principios que activan la ley, no importa cuánto tiempo nos pasemos pidiéndole a Dios que la ley se cumpla en nosotros. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Tenemos que cumplir con los principios para que el principio active la ley. Si yo cumplo con los principios que Dios establece y que gobiernan sobre sus leyes se cumplirán en mi vida. Y la bendición es una ley que Dios ha establecido para todos aquellos que cumplen con sus principios. La obediencia es uno de esos principios que activan la ley. ¿Quieres ser bendecido? Obedece a Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Obedece a Dios.
¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres trascender? Obedece a Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido que la condicionante del principio respecto de la ley es lo que nos va a permitir disfrutar de aquello que Dios ha prometido. Cuando nosotros no cumplimos con los principios que Dios establece, reitero, podemos pasar toda nuestra vida esperando que una ley se cumpla, pero simplemente no sucederá porque el principio no está activando la ley. ¿Comprenden lo que le digo? Muchos de nosotros no estamos disfrutando de la plenitud que Cristo nos ofrece porque estamos fallando en cuanto a nuestra obediencia, aun cuando muchas veces creamos que somos cristianos obedientes. Mire, considere lo siguiente: como hijos de Dios le debemos obediencia a la palabra escrita. Diga conmigo, la palabra escrita. Ahí no hay punto de discusión. Le debemos obediencia a la palabra escrita. Si está escrito, así deberíamos considerarlo literal. El problema es que muchos de nosotros, al tener una mentalidad de menú, seleccionamos qué partes de la escritura abrazamos y qué partes de la palabra de Dios desechamos. Y por esta causa es que no podemos tener una plenitud en cuanto a nuestra obediencia, porque seleccionamos la palabra escrita cuando deberíamos comernos todo el rollo. Recuerda, debemos abrazar completamente la palabra de Dios. ¿A quién más le debo obediencia? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ha dado vida. Y si el Espíritu nos ha dado vida, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amado hermano, día a día estará dirigiéndole, guiándole, aconsejándole. Y nosotros necesitamos ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás se va a imponer en tu vida. Te va a persuadir, te va a convencer. Pero es nuestra decisión, es nuestra determinación rendir nuestra voluntad a Él. ¿A quién más debemos obediencia? A las autoridades establecidas. Hablando en el aspecto espiritual, debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando estas autoridades nos estén guiando y dirigiendo en armonía con la palabra escrita y con el Espíritu de Dios. ¿Comprende? Las autoridades establecidas no somos infalibles. Y la dirección en la cual dirigimos a la grey de Dios debe de estar sujeta a lo que la palabra de Dios enseña y a lo que el Espíritu Santo expresa. Pero si lo que la autoridad establecida te ordena tiene sustento en la palabra y en el testimonio del Espíritu, tienes que obedecerlo. El problema es que, como mencionaba anteriormente, condicionamos nuestra obediencia. Vivimos en una sociedad donde si me conviene lo hago. Es más, si considero que mereces mi respeto, te respeto. Y en realidad nosotros estamos dando muestras de que en nuestro corazón hay rasgos, hay rastros de rebeldía. Y no podemos agradar a Dios si en nuestro corazón hay rebeldía. En la Biblia, amados hermanos, encontramos las consecuencias de ser obedientes a Dios. Mire, vamos a leer por favor Deuteronomio capítulo 11. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 11 a partir del verso 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Es tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versos. Y dice la escritura de la siguiente manera: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma,
Entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Note todo lo que la palabra de Dios nos está regalando en un solo verso. Si nosotros obedecemos fielmente a los mandamientos de Dios y lo hacemos como fruto del amor que sentimos por Él y la rendición que hay en nuestra voluntad hacia Él, entonces Él nos bendecirá. Él pondrá a nuestro alcance los medios para que disfrutemos de su bendición. Dice la Escritura, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Verso 16, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñensela a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a sus antepasados de ustedes que les daría. ¿Qué es lo que le debo de enseñar a mis hijos? ¿Qué es aquello en lo cual debo de meditar día y noche? ¿Qué es aquello que jamás debo de perder de vista? Que al Señor le debo obediencia. Porque del contexto estamos hablando de obediencia. ¿Qué le debes enseñar a tus hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos? Que aprendan a obedecer a Dios. Podemos dejarles riquezas, pero si son necios y no temen a Dios, esa riqueza no les va a durar mucho. Lo mismo sucede con los bienes, con las propiedades, con todo aquello que pudiéramos darles, incluso la educación. He escuchado a muchos padres decir, es que la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos es la educación. Sí, en parte, será una herramienta que les va a abrir paso en la medida que ellos se desarrollen en la vida. Pero el temor de Dios es el elemento fundamental para que ellos tengan éxito en la vida. Porque si obedecen a Dios, entonces las bendiciones del Señor vendrán sobre de ellos y los alcanzarán. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Dice la palabra del Señor, verso 22, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Dese cuenta de la promesa. Vas a poder conquistar sobre tus enemigos. Vas a poder ejercer autoridad sobre aquellos que buscan conquistarte. Verso 24, todo lugar donde planten el pie será de ustedes. ¿Cuántos de ustedes llegaron a recitar esta expresión bíblica sin conocer el contexto? Porque el contexto de esta ley es un principio. Es una ley que todo lugar que pise la planta de mi pie me pertenece. Esa es una ley espiritual. Pero ¿cuál es el principio que lo activa? La obediencia. Si yo soy obediente al Señor, si yo tengo una relación con Él que me permite manifestar mi amor y esa admiración que siento por Él, entonces como consecuencia el Señor me va a dar la victoria sobre mis enemigos y me va a dar todo lugar donde plante el pie. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. ¿Comprende lo que estamos leyendo?
Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como se los ha prometido. Y vea el verso 26. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, lea conmigo. Si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Necesitamos, como hijos de Dios, entender que lo que el Señor espera de nosotros es obediencia. Ahora bien, como mencioné al principio, como cristianos llegamos a practicar la obediencia que a nuestro parecer es perfecta. Por eso le preguntaba al principio, ¿considera que usted es un hijo de Dios obediente? ¿Se considera usted un cristiano que vive en obediencia a Dios? Un alto porcentaje de creyentes podrían calificar su obediencia a Dios entre un 70 y 80%. Soy obediente a Dios en un 80%. Sin que levante la mano, nada más alce las cejas. ¿Quién de ustedes es tan obediente al Señor por encima de un 85%? ¿Un 90%? Ay, pastor, es que yo obedezco en todo, solo que no me hagan enojar porque ahí sí. Hoy quiero mencionarte 5 tipos de obediencia que a los ojos de Dios son desobediencia y que a veces esta es la forma en la cual estamos obedeciendo. 5 tipos de obediencia que los cristianos practican todos los días y creen que están obedeciendo. Así que vamos allá. Tipos de obediencia que a la luz de la palabra de Dios es desobediencia. No estoy hablando de tu conciencia, no estoy hablando de tu parecer, no estoy hablando de tus sentimientos. Estoy hablando de lo que haces, la forma en la cual respondes, en contraste con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, tipos de obediencia que a la luz de la palabra de Dios son desobediencia. Y vamos a leerlos para que no se pierda usted de lo que vamos a ir analizando, ¿ok? Obediencia omitida, obediencia parcial, obediencia fuera de tiempo, obediencia fuera de eje, obediencia fuera de foco. 5 tipos de obediencia que el creyente común practica y que considera que es obediencia, pero que a la luz de la palabra de Dios es desobediencia. Repitámoslo juntos a la cuenta de 3. Decimos 1 y leemos, 2 y leemos. 1, 2, 3. 1, obediencia omitida. 2, obediencia parcial. 3, obediencia fuera de tiempo. 4, obediencia fuera de eje. 5, obediencia fuera de foco. Vamos a ir analizando uno por uno, ¿le parece? El primer punto corresponde a la obediencia omitida. ¿Y sabe cuál es el problema de la obediencia omitida? La obediencia omitida no nos lleva hacia la acción. Muchos cristianos piensan que por estar de acuerdo con Dios ya son obedientes. No robarás, estoy de acuerdo con el Señor, pero sigo alterando mi taxímetro. ¿Comprende? Yo estoy de acuerdo en que no lo debo de hacer porque está escrito, porque además es el testimonio que me da el Espíritu Santo y he escuchado muchas veces a mi autoridad expresarlo en cuanto a lo que es incorrecto. ¿Comprende? Pero muchos de nosotros creemos que somos obedientes porque estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Pero el que estés de acuerdo con lo que Dios dice no te hace obediente. ¿Está de acuerdo conmigo? Vea lo que la Escritura nos enseña. Vamos a Mateo capítulo 21.
Y vamos a leer a partir del verso 28. Esta es la conocidísima parábola de los dos hijos. Mateo capítulo 21, a partir del verso 28. Aleluya. Dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Entonces ellos respondieron: el primero. El primero no estaba de acuerdo con la petición de su padre. Hijo, quiero que vayas al viñedo. Papá, pero estoy jugando Call of Duty. No puedo. Pero reflexionando sobre la voluntad de su padre, se arrepintió y fue. Le dijo al otro: hijo, quiero que vayas a mi viñedo. Sí, señor. Y nunca fue. Y me encanta la forma en la cual la Escritura dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál era la voluntad de su padre? Que fueran, no que estuvieran de acuerdo con él. Y es que cuando Dios nos expresa su palabra, no está esperando que tú estés de acuerdo con ella. De hecho, al cielo no le importa si estás de acuerdo o no con su palabra, porque su palabra es perfecta. Y si en algo no estamos de acuerdo, significa que no hemos llegado al nivel de profundidad en cuanto a entendimiento como para poder deleitarnos en lo que Dios está expresando. ¿Por qué razón el primer hijo dijo: yo no quiero ir? Muy probable porque estaba consciente de todo lo que le implicaría el ir y hacer la voluntad de su padre. No estaba de acuerdo, pero él tuvo que trabajar en su corazón y darse cuenta que ese rasgo de rebeldía no le llevaría a ningún lugar correcto. Por eso la Escritura enfatiza que se arrepintió y se dirigió a hacer la voluntad de su padre. Cuando trabajas con tu corazón y descubres aquellas raíces de rebelión que te impiden obedecer y las arrancas de tu corazón, comienzas a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y entonces no te permites tener una vida infructífera. Muchos cristianos hoy día practican ese tipo de obediencia, una obediencia omitida. ¿Están de acuerdo con todo lo que se les predica? ¿Están de acuerdo con lo que el Espíritu Santo trae como testimonio a sus corazones? ¿Están de acuerdo con lo que leen en la Biblia, pero no lo hacen? Ellos están practicando una obediencia omitida. Piensan que obedecer a Dios se reduce a estar de acuerdo con Él. Algunos incluso dicen: es que yo ya lo hice. ¿En serio? ¿En mi mente? ¿En mi corazón? ¿Qué no es acaso lo que Dios espera de mí? Y su obediencia ausente de acción a los ojos de Dios es desobediencia. ¿Por qué? Porque si no, el texto sagrado diría, la pregunta: ¿cuál de los dos hijos hizo lo que su padre quería? Hubieran dicho: ambos. Si basta con estar de acuerdo, pues entonces la respuesta hubiera sido: los dos. Pero la respuesta correcta fue el primero, el cual, aun cuando en un principio batalló con abrazar la orden de su padre, reflexionó, se arrepintió, trabajó en su corazón para encauzar sus recursos, sus habilidades y capacidades en la dirección en la cual su padre fuera honrado. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres que Dios sea glorificado a través de tu vida? Obedece. Obedece. Usted váyase autoevaluando, palomita, tachecito, y ya usted descubrirá. Segundo tipo de obediencia
que a la luz de la palabra del Señor es desobediencia. Hablamos de la obediencia parcial. Hace unos momentos les preguntaba, ¿qué tan obediente eres? ¿En qué porcentaje te consideras obediente? Algunos de nosotros llegamos a pensar que somos obedientes en un 80, 70, 90. Quiero darte el ejemplo de un hombre que fue obediente en un 99.99% y fue desechado por Dios. ¿Por qué? No es que no sirva el 99.9% de obediencia, es que no es suficiente. Diga conmigo, el 99.9% de obediencia no es suficiente. Podemos obedecer a Dios en un 15%, que correspondería a asistir el día domingo a la iglesia. Y muchos de nosotros nos sentimos satisfechos con ello. Pero sabe, ni aún un 99.9% a los ojos de Dios es suficiente. No estoy diciendo que no sirva. Sirve. Qué bueno, te estás esforzando, pero no es suficiente. Veamos lo que la Escritura nos enseña. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer los versos del 1 al 3. Y después vamos a brincar a los versos del 7 al 9. Al principio le mencionaba algo que es sumamente importante y que debemos de considerar. Y es que muchas veces nuestra obediencia no es perfecta porque no estamos prestando atención. Y así es como comienza este pasaje. Primero de Samuel 15, versos del 1 en adelante, y dice la Escritura así: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Pon atención al mensaje del Señor. ¿Cuántas veces llegamos a esta casa espiritual y estamos distraídos en un montón de cosas, en un montón de situaciones, no solamente en cuanto a aquellas que nos rodean, sino mayormente aquellas que ocupan nuestros pensamientos, y nos salimos de la iglesia tal y como llegamos? ¿De qué fue la predicación hoy? De Jesús. ¿Cómo puedo compartir con otros? ¿Cómo puedo enseñarles a otros lo que he aprendido en la casa de Dios, lo que me ha sido revelado de las Escrituras, si no estoy prestando atención? El obedecer vale más que cualquier otra cosa. Y el prestar atención es lo que te va a dar la capacidad de poder ser preciso en tu obediencia. Samuel llega con un mensaje para Saúl y lo primero que le dice es: considera la forma en la cual Dios te ha dignificado y presta atención a sus palabras para que Él consolide lo que te ha concedido. Continuamos leyendo. Así dice el Señor Todopoderoso. Yo me imagino a Saúl en este momento diciéndole: va, dime todo lo que Dios tiene que decirme. Y mientras tanto estaba así en su Instagram. Un día la pastora tuvo que explicarle a mi hija Ana por qué yo no tengo la capacidad de ver el celular y escucharla al mismo tiempo. Llega Ana y le dice: mamá, ¿por qué mi papá, si está en su celular, solo mueve la cabeza diciéndome que sí y después no sabe qué es lo que le expliqué? Ella se justificó en el género, dice: ay, hija, es que así son los hombres. No solo los hombres, sino todos en general. O ponemos atención a una cosa y ocupa todo nuestro entendimiento y voluntad, o no. Entonces yo creo que Saúl estaba escuchando a Samuel y estaba revisando su Instagram cuando Samuel le dijo todo esto. Escuche: así dice el Señor Todopoderoso,
He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Haz un exterminio de los amalecitas. Y algunos de ustedes dirían, ¿por qué? ¿Y los bebés qué culpa tienen? ¿Qué Dios tan cruel? ¿Qué Dios tan sanguinario? Todo lo que encontramos registrado en la Escritura es un ejemplo profético de lo que en el mundo espiritual acontece y de lo que nosotros en el mundo espiritual debemos combatir sin tregua. Los niños representan los futuros guerreros que podrían levantarse y combatir Israel en la siguiente generación. Cuando Dios te pide que extermines algo de tu vida, te pide que lo arranques de raíz. Porque si tú dejas las raíces, el día de mañana te volverá a atacar. ¿Se acuerdan cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que Satanás lo sometiera a tentación? Dice la palabra de Dios que una vez que Satanás acabó todos sus recursos, lo dejó por un tiempo, hasta una nueva oportunidad. Y así como sucede con las raíces de bendición, sucede con las raíces de maldición. ¿Qué sucedió con Sansón cuando le cortaron su cabello? Se quedó débil, le sacaron los ojos, lo aprisionaron, pero la Escritura enfatiza y dice, y le comenzó a crecer su cabello, como nenuco. ¡Ah, qué lindo! Pero la raíz de lo que apuntaba hacia la gracia de Dios sobre su vida no quedó estéril. Cuando tú no exterminas una raíz de tu corazón, quedan rasgos de algo que el día de mañana puede volver a atraparte. Entonces el mensaje era claro. Tienes que destruir a Amalek, porque si no lo haces, el día de mañana Amalek se va a enseñorear de Israel. ¿Comprende ahora el sentido? ¿Ya no lo ve malvado? ¿Ya Dios es bueno? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con un ejemplo natural que aplica en la esfera espiritual. Seguimos leyendo. Dice la Escritura: así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Mientras que Samuel está hablando esto, yo me imagino a Saúl como que a la distancia oía su voz. Y él estaba pasando sus imágenes, viendo un video divertido. Sí, está bien, voy a hacer lo que tú digas. ¿Estás seguro? ¿Me entendiste? Sí, no te preocupes, yo lo hago. Se fue Samuel. Y dice la Escritura lo siguiente, verso 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Si Amalek contara con una población de 100 personas, Saúl fue obediente en un 99%. Si Amalek hubiera contado con una población de 1000 personas, Saúl fue obediente un 99.9%. Muy seguramente Amalek tendría una población muy superior a esta cantidad. Así que el porcentaje de obediencia que Saúl le está ofreciendo al Señor es alto, considerando que Dios le había ordenado que matara a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos.
Ahora, continúa en la escritura. Además de perdonarle la vida al rey Agag, fíjese qué palabra, ¿no? Además de perdonarle la vida al rey Agag, aparte de haber desobedecido a Dios al perdonarle la vida a una persona, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Un corazón rebelde no expone al Señor todo, solo le expone lo que en su pensar puede ofrecer y prescindir de ello. ¿Comprende? Ahora, podríamos decir, bueno, Agag, ¿qué juega en esto? Agag era el rey. Y sabe, cuando Saúl le perdona la vida para tener un trofeo viviente. Los reyes en la antigüedad, cuando capturaban a otro rey, le amputaban los dedos de sus manos y de sus pies y los tenían como esclavos. Era su trofeo. Y sabe, la orden de Dios, cuando él puso ese video que cantaba a esa mujer que todos los días va al baile y se compra una botella, él estaba divertidísimo, pero no escuchó que Dios dijo todos. Él pensó, uno no es ninguno, y además es quien me va a recordar cómo fui obediente con el Señor. Y Dios había dicho todos. Además de haber desobedecido a Dios en cuanto a la cantidad de personas que debían de preservar su vida, que debían morir, dice la escritura que Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas. Entonces hubo una respuesta en el cielo y la palabra de Dios vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Saúl cree que ha obedecido a Dios, se cree un rey ejemplar. Y Dios dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey, porque en tan poco tiempo se olvidó de todo lo que le dije. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Qué esperaba Saúl? Eres increíble. O sea, realmente el Señor se sacó la lotería contigo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ese aplauso? Eres increíble, eres el mejor congregante de esta iglesia. De verdad, nos sacamos la lotería contigo. ¡Wow! Esta iglesia no sería nada sin tu presencia en ella. ¿No le gustaría? Dice Saúl, ¿qué dice? Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y Samuel le dice: ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Te dije que me pusieras atención. Te dije que prestaras atención a cada una de las expresiones que surgieron de mi corazón, porque en ellas estaba la llave de tu bendición. ¿Cuántas veces alguien nos ha expresado esas llaves de su corazón y las hemos tenido como nada? Y después preguntamos: ¿por qué ya no tengo acceso? Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios.
Él nos revela a través de su palabra, a través de su espíritu, lo que está esperando de todos y cada uno de nosotros. Y nosotros, por estar distraídos, afanados en nuestras cosas, no consideramos el nivel de obediencia que deberíamos estarle brindando. Dice la palabra del Señor, escuche. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Entonces le responde Saúl: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. ¿Y quién te puso a ti para determinar qué convenía más a la orden del Señor? Fíjese, verso 16. Basta, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. ¿Y qué dice Saúl? Escuchen esto, dice: te escucho, habla. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y aquí está la clave de la caída y destitución de Saúl. Y él dice: yo sí he obedecido al Señor. Cuando David es confrontado por Natán por causa de Betsabé, David tiene una actitud completamente diferente. Y David dice: sí, soy yo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa actitud cuando somos confrontados por la palabra de Dios? No, yo estoy bien. Yo no estoy haciendo las cosas mal. Yo estoy bien. 99% de obediencia no es suficiente. 3, obediencia fuera de tiempo. Esta es un tipo de obediencia que se hace de acuerdo a lo que Dios nos pide, pero cuando nosotros queremos. Le pregunto: ¿usted obedece a Dios cuando usted quiere, cuando usted puede o cuando Dios dice? ¿Cuántos padres están de acuerdo con que el ahorita es ahorita? Levante su mano y sea libre. Hijo, quiero que recojas tu habitación ahorita. Y ese ahorita para ellos tal vez implica el próximo semestre. Pero cuando llegas ya a la edad de que tienes tus hijos, quieres que ahorita sea ahorita. Lo mismo sucede con Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a obedecer a Dios cuando nosotros queremos, cuando las circunstancias así me lo permiten. Y sabe, una obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Y el mejor ejemplo es lo que le ocurrió al pueblo de Israel bajo la tutela de Moisés. Números capítulo 14. Vamos allá. Números capítulo 14. A partir del verso 39. En el contexto, en los versos anteriores a estos que vamos a leer, sucede algo interesante. Y Dios le dice al pueblo de Israel que debe de subir a conquistar la tierra que les ha dado por herencia. Dios les dice al pueblo a través de Moisés: suban y conquisten. Pero recuerden que ya los espías, 10 de ellos, habían sembrado temor en sus corazones. Entonces ellos dicen: no, no vamos a subir. Y Dios dice: ¿no van a subir? No, no vamos a subir. Vale, pero por cada día que han peregrinado en el desierto, ustedes se quedarán un año en el desierto. Entonces dijeron: no, mejor sí. No, ya no quiero que suban.
Es que no es cuando tú quieras, es cuando está la oportunidad. Moisés les comunica esto al pueblo y les dice: ¿saben qué? Pues Dios dice que ya no suban, que ya mejor empiecen a prepararse para nuestro arduo camino en el desierto de 40 años en él. Y ellos dicen: no, ¿cómo? Vamos, no, ya el Señor ya les dijo que no. No, pues ahora nosotros decimos que sí. Fíjese, verso 39. Dice la escritura: cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. Contrastemos esto con la parábola de los dos hijos. ¿Cuál es la diferencia en este suceso y la parábola de los dos hijos? Es bien simple y lo tenemos frente a nuestros ojos. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de Dios. En la parábola de los dos hijos, la voluntad nunca cambió: quiero que vayas a mi viña. En este pasaje, la voluntad de Dios cambia y les dice: no quieres, tampoco yo, ya no vayas, te quedas 40 años en el desierto porque eres un pueblo rebelde. ¿Y qué dicen ellos? No, mejor si te obedecemos, nos arrepentimos, es más, lloramos. ¡No! Y dice la escritura en el verso 42: si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los van a matar a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron hasta hacerlos retroceder hasta Jormá. Desobedecieron. Ellos creían que estaban obedeciendo, pero la voluntad de Dios ya había cambiado. En el caso de la parábola de los dos hijos, la voluntad del Señor no ha cambiado, pero en este punto específico sí. Dios está esperando que nosotros le obedezcamos en el tiempo que Él quiere. Y si Él te está dando una instrucción acerca de algo que debes de hacer, tienes que hacerlo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, con una expresión tan simple como el hecho de que si tu hermano te ha ofendido, ve tú y pídele perdón, nos justificamos? Pero yo, ¿por qué? Si a mí me la hicieron, si yo no tengo por qué hacerlo, al final lo que hice fue solo consecuencia de lo que se ganó, se lo merece. Y comenzamos a aplazar lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. ¿Comprende? No podemos creer que somos obedientes si estamos obedeciendo en nuestro tiempo. Tiene que ser en el tiempo de Dios, cuando Dios te lo está instruyendo, cuando Dios te lo está diciendo. Cuarto punto: obediencia fuera de eje. Diga conmigo: obediencia fuera de eje. Esta se parece mucho a la anterior, solamente que cambia en una cosa: la forma. Una obediencia fuera de eje es aquella que se hace, pero a nuestra manera. No como Dios te dijo, a tu manera, como a ti te es más cómodo, como a ti te nace. Es que a mí así me nace Dios, y en mi obediencia yo quiero imprimirle mi estilo, mi esencia. ¿Quién creen que cometió esta obediencia que a los ojos de Dios fue tachada como desobediencia?
nada más y nada menos que Moisés. Moisés. ¿Y sabes qué le costó el practicar la obediencia fuera de eje? Su entrada a la tierra prometida. Números capítulo 20, versos del 12 en adelante. 2. Números capítulo 20 a partir del verso 2. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y les reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y su ganado. Tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Por qué Dios responde a una acción que a sus ojos es desobediencia? Por misericordia. Muchas veces como líderes no estamos como quisiéramos. Y sin embargo Dios, por misericordia de la grey, manifiesta su gracia y favor para que la grey tenga que beber y tenga con qué subsistir. Y ese nivel de gloria no depende de nosotros, que somos imperfectos, carentes y con muchas fallas. Por esa razón es que Moisés, aun cuando golpeó la roca, de ella brotó agua, porque Dios tenía misericordia de su pueblo. Pero aquí hay algo muy interesante y hay un misterio, y es que la roca es Cristo. La primera vez, porque este milagro se celebra 2 veces. La primera vez, Dios le dio la instrucción a Moisés: golpea la roca. La segunda era: háblale. ¿Por qué? Porque Él fue azotado por nosotros. Y lo que a continuación hizo Moisés fue un acto de injusticia, dado que juzgó 2 veces algo que ya había sido juzgado. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, en el primer suceso, en la primera ocasión donde se llevó a cabo el milagro, era justo y necesario que Moisés golpeara la roca, porque el precio de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. La segunda ocasión, Moisés lo que tenía que hacer era dignificar a la roca, que es Cristo, y debía hablarle. Pero él estaba tan cegado en su molestia con el pueblo. O sea, había muchas cosas por las cuales Moisés, podríamos decir que tenía la bilis llena de piedritas. O sea, ya llevaba años con un pueblo que
nada le cuadraba, nada le gustaba, nada era suficiente. Y llega un punto en el cual se presenta ante el Señor y le dice: oye, otra vez se están quejando de que los traje a este desierto y que no hay agua. Y Dios dice: les voy a volver a dar de beber agua de la roca. Solo ve, reúnelos, lleva la vara y en esta ocasión háblale a la roca, dignifica a la roca y de ella va a brotar agua. Él obedeció, pero a su manera. ¿Y hubo consecuencias de su desobediencia? Sí. Vea lo que dice la palabra del Señor. Verso 11: dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Reina Valera traduce: no haberme santificado. A veces lo tratamos muy a la ligera cuando lo expresamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y pensamos que santificar el nombre de Dios tiene que ver con hablar bien de Él. No tiene que ver con hablar bien de Él. Tiene que ver con lo que haces y cómo a través de lo que haces otros lo glorifican. Lo que Dios quería hacer indirectamente era que la posición espiritual de Moisés fuera incrementada, acrecentada delante de los ojos de los hijos de Israel. Pero al actuar Moisés por su impulso y todas aquellas cosas que tenía reservadas en su corazón, se deshonró a sí mismo. Y Dios le dice: no tienes el tamaño para meter a Israel a la tierra prometida. Una desobediencia fuera de eje es la que muchos cristianos hacen. Lo hacen, pero a su manera. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en nuestro corazón que nos desprendamos de algo para bendecir a alguien más? Y entonces, como Saúl, seleccionamos entre lo que no queremos, entre lo que no vale, entre lo que podemos desechar, cuando en realidad lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te está hablando, tiene que ver con algo que te va a costar. ¿Comprende? El quinto tipo de obediencia que a los ojos de Dios es desobediencia es la obediencia fuera de foco. Diga conmigo: obediencia fuera de foco. Esta obediencia es una obediencia muy común, que se da mayormente en ambientes en los cuales hay mucha competencia al interior del cuerpo de Cristo, donde la gente quiere destacar, donde la gente quiere hacer las cosas para verse bien ante los ojos de los demás. Entonces, cada uno emplea sus recursos, su nivel de influencia, su nivel de autoridad, para buscar hacer aquellas cosas que puedan beneficiarle y colocarle en una posición de distinción. La obediencia fuera de foco es esa obediencia, amados hermanos, en la cual nuestra motivación no es Cristo y no es glorificar a Dios. ¿Cuál es mi motivación entonces? Que yo brille. Y tú puedes tener una obediencia que implique acción, que sea total, que sea en el tiempo de Dios, que sea la manera de Dios, pero si tu motivación es equivocada, todo lo que hiciste se vino abajo, porque entonces ya no tiene valor delante de los ojos de Dios. ¿Quién se imaginan ustedes que cometió este error? ¿Quién practicaba esta clase de obediencia? Nada más y nada menos que una iglesia. Y es la iglesia de Éfeso. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2.
Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 2 en adelante. Les leo desde el verso 1 porque es hermoso y dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Diga conmigo, 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Esto es muy interesante porque aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha habla de aquel que tiene dominio y control absoluto sobre la iglesia. Y el que se pasea en medio de los 7 candelabros habla de aquel que le da plenitud a la iglesia. Es decir, estamos hablando de aquel que tiene toda la potestad y todo el poder, Cristo. Amén. ¿Recuerda esa expresión en la cual el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Ahí entonces encontramos esta connotación simbólica de lo que la palabra de Dios nos está revelando acerca del poder y la autoridad que hay en Jesús. Él tiene todo el poder para sostener a su iglesia y tiene toda la autoridad para dar plenitud a su iglesia. Ok, eso significa el verso 1. Avanzamos y dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Cómo va la iglesia? Bien, ¿no? Conozco tus obras. Imagínese que el Señor se presenta delante de usted y le dice, está usted así, una noche está a los pies de su cama y usted ha doblado sus rodillas y está buscando a Dios, ¿verdad? Y de repente esa habitación se ilumina y es el Señor y le dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y perseverancia. Wow. Fantástico, ¿no? ¿No sentiría usted genial? Voy bien, voy bien. Dice la escritura: sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Vas bien, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Cómo se sentiría usted? Wow, genial, ¿no? Señor, ¿acaso seré yo el que se siente a tu diestra? Y ya cuando estamos en el punto del clímax de mayor felicidad, sin embargo, tengo en tu contra que no soy yo por quien lo haces. No soy yo por quien te esmeras. No soy yo por quien te sacrificas. Lo haces porque compites con Filadelfia. Lo haces porque compites con Sardis, con Pérgamo, con la Odisea. No soy yo quien motiva tu corazón. Y no puedo tomar como obediencia a mí lo que por mí no estás haciendo. ¿Cuántos no desearíamos una iglesia como la de Éfeso? Donde es una iglesia que trabaja, persevera, que soporta a los malvados, que es tan celosa de la verdad, que puede descubrir las faltas y los errores doctrinales. Una iglesia que puede avanzar y seguir y seguir y seguir sin desanimarse, pero que al final lo que hace no lo hace por Cristo. No tiene idea cuántos cristianos he conocido cuya motivación para leer más rápido la Biblia es ganarles a todos, cuya motivación para orar más tiempo es superar a los demás, cuya motivación para ayunar más de 2 veces por semana es también ser el más piadoso. ¿Qué te está motivando a ti a hacer lo que haces? ¿Es realmente el Señor? ¿Es realmente Dios? ¿Es Cristo? Porque si no, tu obediencia, por pulcra y excelente que sea, no vale nada. Necesitamos hoy reflexionar sobre el nivel de obediencia que hay en nuestra vida.
y darnos cuenta si estamos nosotros teniendo una obediencia fuera de foco. ¿Alguna vez a usted le ha costado trabajo enfocar algo? Tal vez una letra pequeña. Es lo mismo que sucede y acontece cuando obedecemos a Dios sin tener bien puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él está fuera de foco y nuestra atención está en otra cosa que no es Él. Y amado hermano, tenemos que buscar hacer un cambio. Ahora, le he hablado de la obediencia que a la luz de la palabra de Dios es desobediencia. Estas 5 características nunca las olvide. Pero permítame mostrarle también cuáles son las cualidades de la obediencia perfecta. ¿Cuáles son las cualidades de esa obediencia perfecta que es agradable a los ojos de Dios? Es una obediencia que implica acción. No basta con que estés de acuerdo, te lleva a actuar. Es una obediencia completa, porque sabes que el 99.9% no es suficiente y quieres agradar a Dios. Es una obediencia en el tiempo de Dios. No es cuando tú quieras, no es cuando tú puedas, no es cuando a ti te nazca. Es en el tiempo de Dios, es cuando Dios dice. Es una obediencia a la manera de Dios. No es como a ti te sea más cómodo. Es a la manera de Dios. Hay personas que dicen, bueno, pastor, ¿puedo quedarme con el diezmo en esta ocasión y la siguiente ocasión que pueda, fíjese las palabras, diezmar, hacerlo? Sí, claro, no hay ningún problema, solamente apégate a la palabra. Busque usted en la ley cuando dice sobre la retención de los diezmos. Trae consigo un impuesto del 25%. Pero ya no lo meto más en problemas, no se preocupe. Tenemos que aprender a obedecer a Dios a su manera. No a mi manera, no a como a mí me es más cómodo. Y debo de procurar que siempre mi motivación sea Cristo. ¿Por qué lo hago? Porque quiero glorificarlo. ¿Por qué te esmeras en hacerlo? Hay un libro padrísimo que ese se los recomendaría a todos los que predican. Se titula algo así, En presencia de Dios y delante de Dios. Algo así, delante de Dios y en la presencia de Dios. Búsquelo en su librería favorita. En ese libro se expresa algo y se dice que toda nuestra vida y mayormente la predicación deberíamos de realizarla considerando a Jesús en primera fila. Y nos dice el autor, ¿cuántas veces con lo que predicamos Jesús estaría en esa primera fila diciendo, ¿yo dije eso? ¿En serio? No, yo no dije eso, hey. Porque muchas veces, amados hermanos, nos hemos olvidado de que necesitamos glorificar a Dios en lo que hacemos. Sea un ministerio tan sencillo como el de limpiar los baños, sacar la basura, preparar alimentos, orar por otros, compartir las buenas nuevas, asesorar en materia de legalidades, trabajar en audio y producción, revisar una lámina, estar en la librería, darle la bienvenida a la gente. Todo lo deberíamos de hacer para la gloria de Dios y no como para alguien más en este mundo. El presentarnos aquí y poder cantar, deberíamos de hacerlo como para la gloria de Dios. La forma en la cual toco y todo lo que realizo. Si mi motivación como músico es agradar al líder, mi estándar va a estar muy bajito. Si yo al elaborar alimentos, mi motivación es que le guste a la gente y que se venda rápido, mi estándar es muy bajito. Imagínate que tu guisado lo va a probar Jesús. Ay, pastor, entonces ya no voy a comprar la res un mes antes. Pues no, oiga, no.
Si usted realmente quiere agradar a Dios, va a tener que subir el estándar. Y fíjese, con esto concluimos. Y dice la escritura allí en Josué capítulo 11, verso 15, algo que es y debe de ser fundamental para todos nosotros. Y dice: así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué. Quédese con eso. También, ¿qué? Moisés se lo ordenó a Josué. Al principio dijimos que el problema por el cual la gente no experimenta plenitud en su obediencia es porque menosprecia la autoridad. Y la raíz de ese menosprecio es rebeldía. Moisés tenía que buscar un líder que tuviera el tamaño para meter a Israel a la tierra prometida, ya que él no podría entrar. Y tenía que ser alguien en cuyo corazón no hubiera rasgo de rebeldía. Si tú quieres que realmente Dios te use, tienes que tratar con esas raíces de rebeldía en tu corazón. Porque no es que no obedezcamos porque ignoramos, no obedecemos porque no queremos. Entonces dice: así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se lo ordenó a Josué. Y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Josué se esmeró por obedecer a Dios. Hagámoslo. Busquemos que nuestra obediencia sea cada día mejor, teniendo como principio que de lo que se trata es que Dios sea glorificado. Y si nos esforzamos y trabajamos para que Dios sea glorificado, entonces lo que hagamos traerá resultados y será de bendición. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Le pido que levante sus manos al cielo y le diga al Espíritu Santo: examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. Padre, esta tarde como iglesia venimos delante de ti humillados, humildes y sensibles, pidiéndote, Dios, que seas tú obrando en lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, si en nosotros tuvieras raíces de rebeldía, tócanos, tócanos. No queremos ser un pueblo rebelde. No queremos ser una iglesia que vive engañada, creyendo que es obediente cuando en realidad hacemos lo que queremos. Padre, perdónanos. Habla con Dios. Tú mejor que nadie sabes